Salude así aunque sea a alguien ahí, ¿verdad? Hágale así o así, no sé, ¿verdad? Bendígalo ahí en el nombre del Señor. Es un gusto poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. Podemos continuar, ¿verdad? Ok, excelente. Estamos ya de regreso por aquí. Y les voy a pedir a todos los que están en casa y a los que nos encontramos aquí que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos da, Señor, de estar aquí reunidos. Qué hermoso eres, porque podemos estar reunidos en un mismo espíritu, en una misma mente, aún a la distancia, Señor, también. Padre, en este momento queremos pedirte que tú nos hables con tu Espíritu Santo, que tú nos hables en esta hora por medio de tu palabra y nos hagas cada día más conforme a tu voluntad, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bendice esta palabra, Señor, y que sea de bendición a nuestra vida, que sea una semilla que fructifique, que no solamente se quede en el escucharla, sino que la podamos llevar a cabo. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Amén, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con esta serie que estamos llevando del libro de Colosenses. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en Colosenses capítulo 3 de los versículos 18. Ahí yo tuve un pequeño error en esa parte, pero realmente va a ser Colosenses 3, 18 al capítulo 4, versículo 1. ¿Ok? Colosenses 3, 18 al capítulo 4, versículo 1. Es hermoso cómo el Señor, por medio de la palabra, nos anima a que como iglesia podamos estar atentos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere que hagamos como iglesia para agradarle. Y no solamente agradarle de esa manera, sino también poder bendecirnos unos a otros, y al bendecirnos unos a otros incluso poder bendecir nuestro entorno. Y eso es muy importante, porque de eso se trata venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo somos salvos por su gracia, recibimos una gran recompensa que es la vida eterna y el estar con Él algún día, pero también recibimos la gran recompensa de poder convertirnos en un ente, perdón por la palabra, pero en un ser que pueda bendecir a otros. Ese es el cristianismo, amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén, ¿estás de acuerdo? En ese sentido es que lleva este orden el libro de Colosenses, lo que hemos estado leyendo. El podernos advertir de los peligros que nos pueden acechar para estar más enfocados en Cristo. Decíamos la semana pasada, veíamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, que ¿en quién tenemos que fijar nuestra vista? En Jesús. Amén. Y eso es muy importante. Pero para que podamos retomar aquí la línea, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que hemos visto. Y lo vamos a hacer obviamente por medio de la Escritura. Cuando somos una iglesia que somos fieles al Señor y que amamos a nuestros hermanos, como lo era la iglesia de los Colosenses, podemos ver y entender entonces lo que dice Colosenses capítulo 1, 4 y 8. Porque hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Nos estaba quedando claro la importancia de ese amor que debemos de tener unos por los otros a partir de la fidelidad que podemos tener para con el Señor. Pero también es importante entonces que entendamos que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos decía el versículo del capítulo 1, versículo 15, que dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Qué importante es recordar y reconocer siempre que Cristo es supremo sobre toda creación. Él está por encima de todas las cosas. Él reina sobre todas las cosas. Y eso como iglesia es muy importante que lo tengamos bien en claro. También entonces podemos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces nos dice también el capítulo o el versículo 18 del capítulo 1 lo siguiente: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero ¿en qué? En todo.
Muy importante entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe estar dirigida ¿por quién? Por Cristo. ¿Y cómo sucede eso? Cuando tenemos un corazón sensible a la presencia de Dios, estamos estudiando las Escrituras, estamos orando y estamos atentos a la voz de Dios, entonces nos estamos sometiendo a la cabeza que es Cristo. Y todos nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su dedo pequeño de la mano? ¿Cuántos se lo quisieran quitar ahorita? Nadie. Es importante, ¿verdad? Alguien que dijera, no, pues ya no lo quiero este dedo, ya me estorba, paz. No, lo necesitamos. Así nos necesitamos unos a otros, que conformamos parte del cuerpo de Cristo. Dile al que tienes allá al lado, hermano, te necesito. Díselo de corazón, ¿eh? No porque ya te obligué a hacerlo. Nos necesitamos, amén. Nos necesitamos, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante. ¿Qué más sucede entonces, según lo que hemos visto en la Escritura? Perdón. Cuando estamos entonces en Cristo, entendemos que debemos de seguir creyendo. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice el versículo 23? Pero deben ¿qué? Seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia, es decir, el Evangelio. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Estamos ahora en Cristo, pertenecemos a una iglesia, a un cuerpo que le sirve al Señor, pero qué importante aquí que Pablo nos advierta, deben seguir creyendo. ¿Saben por qué lo advierte Pablo? Porque a veces se nos olvida y a veces entra duda en nuestro corazón, o entra desánimo, o entran situaciones que nos quieren poner entre la espada y la pared y nos quieren obligar a dejar de creer. Todo eso pasa en la vida del creyente. Por eso Pablo aquí dice, ustedes deben de seguir creyendo, deben de seguir, no se dejen engañar por las filosofías, las ideologías alrededor que los quieren alejar de la voluntad de Dios, sino al contrario, sigan creyendo. ¿Creyéndole a quién? A Cristo, creyéndole a Jesús. Recuerde que aquí esto, sin lugar a dudas, lo deja muy en claro, el centro es Cristo. Amén. ¿Qué más tenemos? Entonces entendemos que Cristo vive en nosotros y que debemos servir a los demás para que conozcan más de Cristo. Y entonces dice el capítulo 1, versículos 27 al 28 lo siguiente: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Una iglesia que está centrada en Cristo, que tiene sus ojos fijos en el Señor, entiende perfectamente que es necesario llevar el Evangelio, que es necesario seguir enseñando la Escritura a los que ya estamos en Cristo, que es necesario servirnos unos a otros para seguir creciendo en la voluntad del Señor. Eso lo podemos también entender. Entonces también podemos entender que debemos seguir sus pasos, que debemos de seguir arraigados a Él. Y eso lo vimos en el capítulo 2, versículos 6 al 7, que dice así: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Él caminó, Él dio el ejemplo, Él fue enfrente de nosotros. Entonces, ¿a quién seguimos? A esos pasos que Él marcó. Y debemos de seguir ahí. Y entonces dice enseguida el versículo 7: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Edifiquen qué? ¿Parte de su vida? ¿Edifiquen lo que les conviene edificar y lo que no? No. Dice toda, ¿verdad? Edifiquen toda la vida sobre Él, es decir, construyan, pongan sus bases en Cristo y a partir de eso sigan adelante. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cuando estamos
con nuestra fe puesta en el Señor, cuando tenemos esos fundamentos en la Escritura, en las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra fe se va a fortalecer. Yo quisiera preguntarle de manera rápida, ¿cuántos de aquí necesitamos que nuestra fe se fortalezca? Yo lo necesito, todos lo necesitamos, cada día fortalecernos más y más. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arraigarnos profundamente en Él y edificar toda nuestra vida en Él. Muy importante. Pero entonces continuamos en Colosenses en este pequeño repaso y también podemos entender que no debemos permitir filosofías huecas u extrañas enseñanzas que son meramente humanas. El capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Tener mucho cuidado con esto, tener mucho cuidado con las enseñanzas o filosofías que puedan llegar, que vienen más del pensamiento humano, de la lógica humana, de lo que que en comparación a lo que ya está escrito en la palabra del Señor, que es muy claro. Es interesante ver cómo cada día crece más, a veces, la idea de que la palabra puede estar equivocada. Y esto es algo que se da incluso en iglesias cristianas. Por allá hay algo que le llaman la inerrancia, ¿verdad? Bíblica, que tiene que ver con que la Biblia realmente, si lo dice, es porque es verdad. Pero a estas alturas, incluso hay iglesias que han llegado a hablar que hay cosas que están equivocadas en la Escritura. Gracias, David, muchas gracias. Y entonces aquí, ¿qué nos dice Pablo a partir de lo que les dice a los colosenses? Que no debemos de permitir que ninguna de esas filosofías nos atrapen. ¿Qué más podemos entender? Entendemos que hemos resucitado en Cristo y tenemos y debemos de tener la vista puesta en Él. Entonces vemos el capítulo 3, versículos del 1 al 3, que dice así: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Muy importante, yo creo que ese es uno de los versículos centrales del libro de Colosenses. ¿Qué nos dice? Que si hemos venido a una nueva vida en Cristo, entonces debemos de poner la mira en las verdades del cielo, donde Cristo reina, donde Él está sentado, dice sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿En quién debe de estar puesta entonces nuestra vista? En Cristo. Yo sé que esto suena como muy lógico, ¿no? Tal vez, o como muy sencillo de entender. Pero el detalle es que a veces no lo vivimos. El punto aquí es que la iglesia siempre debe de mantener su vista en Cristo. Si mantuviéramos siempre nuestra vista en Cristo, nos evitaríamos muchos problemas, aún entre la iglesia, aún entre los miembros de la iglesia. Y eso lo tengo que decir con mucha claridad, porque a veces tenemos demasiado puesta nuestra vista en el pastor, en los líderes de la iglesia, los servidores, o incluso en algunos hermanos que son amigos ya de nosotros en la iglesia. Y cuando ellos fallan, o cuando hacen algo incorrecto, o dicen algo que no fue lo más ideal, entonces nos desmoronamos, ¿no? Entonces nos derribamos y sentimos que nuestra fe empieza a perderse. Eso es porque hemos puesto demasiado la vista en las personas. Pero también sucede que a veces se pone demasiado la vista en las circunstancias. El que las cosas no estén caminando como quisiéramos. Y entonces empezamos a perdernos. Cuando debemos de poner siempre la vista ¿en quién? En Cristo. En Cristo debe de estar nuestra vista y en lo que Él nos manda hacer. Por eso aquí Colosenses habla de esa autoridad representada al hablar de que Jesús está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él tiene ahí la autoridad. Y si fijamos nuestros ojos en Cristo, aparte de hacerlo para ver su gloria, para ver su majestad, ¿sabe por qué lo hacemos también? Para ver qué nos pide hacer, para ver qué es lo que Él nos va a mandar a hacer. En Él está puesta nuestra vista, porque en algún momento nos puede decir que hagamos algo conforme a lo que ya nos ha enseñado en la Escritura. Entonces nos queda también eso claro.
Todo esto, hermanos, que hemos hablado hasta ahorita, nos debe de llevar a concretar esta nueva vida en Cristo. Es decir, cuando hablamos que como creyentes hemos reconocido que el Señor es el centro y por lo tanto lo hacemos, obviamente, el Señor de la iglesia, de la congregación. Recordemos que aquí está hablando una iglesia local a los colosenses. Cuando hacemos esto, entonces comenzamos a tener una dinámica de vida cristiana que es sana, que es de bendición para los unos, para los otros, que va trabajando, que va funcionando bien, el engranaje va correcto, va todo el sistema de manera correcta. Pero eso no se queda ahí, sino que debe de afectar todo nuestro entorno, todo nuestro entorno. No solamente se queda en cada domingo la iglesia, sino que debe de salir de estas cuatro paredes en nuestro diario vivir, en todas las áreas en las que nos encontremos. Es entonces que la siguiente parte que estudiamos, a la que vamos hoy, por eso hice todo este recorrido, porque a mí me interesa que nos quede muy claro lo siguiente: si Cristo es nuestro Señor, si nosotros hemos puesto nuestra vista en Él, esto se debe de ver en nuestra vida. Esto se debe de ver en cómo actuamos, en cómo pensamos, en cómo accionamos. Porque es muy bonito escucharlo en la teoría, estará de acuerdo, ¿no? Ahora poder entender el contexto de Colosenses, poder entender la dinámica de la enseñanza que Pablo estaba llevando y poder guardar esa enseñanza, ¿no? Es bien padre, ¿a poco no? Decir, bueno, si alguien me pregunta algún día de Colosenses, le podré explicar, sin problema. Pero no debe de quedarse ahí. Eso es el 1% de lo que esto se trata. Debe de ir al otro 99% donde lo tenemos que ver reflejado en nuestra vida. De eso se trata. Es entonces que Pablo en este capítulo 3, a partir del versículo 18, comienza a llevar estas verdades espirituales y profundas en cada creyente y la comienza a llevar a nuestro entorno. ¿Está listo para eso? Porque aquí es donde viene lo bueno. O sea, no que lo demás no va, pero viene realmente lo interesante, lo que hay que llevar a la práctica. Ya aprendimos la teoría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí va a ir a la práctica. Y eso es lo que la Escritura quiere que hagamos. La Escritura nos transforma para tener vidas diferentes. No nada más para llegar y decir, bueno, ya soy salvo, qué padre, y voy los domingos a la iglesia, y qué bonito culto, y ya me voy. Y sigo haciendo en mi vida lo que yo quiero, y no hay transformación. Entonces aquí lo que nos va a enseñar Pablo es parte de esa transformación en la práctica. Colosenses capítulo 3, 18 al 21. Colosenses capítulo 3, 18 al 21. Recuerde, todo esto, todo este conocimiento, toda esta entrega y toda esta confianza en el Señor por medio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, todo nos lleva a tener al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos de tener al Señor? Es como el Señor de todo nuestro entorno, de todo nuestro entorno, no nada más parte del entorno, sino de todo Él. Y entonces iniciamos con estos primeros versículos, capítulo 3, 18 al 21. Dice así: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta palabra? Si usted al convertirse en creyente quería recibir un seminario de cómo debe de ser en su casa, aquí lo tiene. Ahí está. Y está clarito, ¿verdad que sí? Es muy claro. Pero aquí lo interesante para mí que yo quiero compartirle es cómo el primer entorno que menciona Pablo es ¿qué? ¿Cuál es el primer entorno social que menciona Pablo? La familia. La familia. Y esto, en lo personal, yo lo veo cada vez más claro en la Escritura.
desde el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, cada vez a mí me queda más y más claro lo importante que es para Dios la familia. ¿Y por qué entonces es que Satanás le ha querido pegar tanto a la familia? Ha querido dividirla tanto, ha querido destruirla, ha querido derribarla, herirla. Y entonces queda aquí, nos comienza a quedar cada vez más claro. El primer entorno es entonces la familia. Y nos habla de los roles del creyente en estas áreas. Y aquí es importante que partamos también de esto. Yo quiero que usted me responda. ¿A quiénes les está hablando aquí Pablo? ¿A creyentes o incrédulos? A creyentes, ¿está de acuerdo? De hecho, le está hablando a una iglesia que era ejemplar, porque era fiel y porque amaba a sus hermanos en Cristo. No era cualquier iglesia. Entonces le está hablando a creyentes y les está diciendo sus roles, les está diciendo sus deberes y las áreas en las que deben de tener cuidado. Y comienza precisamente con las esposas. ¿Cuántas mujeres que son esposas hay aquí? Hay varias, ¿no? Ahora están muy serias, hermanas. ¿Será porque ya va a empezar aquí la exhortación, verdad? Ya por así como que aquí están. Y también que están en línea. Muy bien. Muy interesante cómo la Escritura empieza a hablar también a las esposas y empieza a hablar también a los esposos. Y a las esposas les dice específicamente que se deben de sujetar. ¿Verdad? Esa es una palabra que está poco de moda ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las influencias, sobre todo del feminismo mal enfocado, quiero esto aclararlo, ¿ok? Estamos hablando de un feminismo mal enfocado al que varios expertos sociólogos le han llamado embrismo. Embrismo. ¿Qué quiere decir el embrismo? Pues es lo contrario al machismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el embrismo? El embrismo marca la postura donde se menciona que el hombre, es decir, la mujer dice, el hombre es el culpable de todos los males. Eso es un embrismo. Quiero decirlo con cuidado porque respeto mucho la labor que han hecho algunos movimientos feministas que interesantemente fueron iniciados por hombres. ¿Usted sabía eso? Que en muchas áreas, en algunos tiempos, en algún momento de la historia, hombres se levantaron para defender los derechos de la mujer. ¿Ustedes sabían eso, hermanas? Que fueron, ahorita olvidé los nombres, discúlpenme, pero lo pueden investigar en internet, pero fueron hombres quienes se levantaron para que, por ejemplo, las mujeres tuvieran ciertos derechos, como el derecho al voto y otro tipo de cosas. Ese tipo de esfuerzo es correcto, o sea, está bien, ¿verdad? Porque se supone que debemos de tener los mismos derechos, eso es correcto. Pero el problema está cuando ya este feminismo se centra en un odio al hombre. Y es lo que ha estado pasando en estos últimos tiempos, ese tipo de feminismo. Entonces el hablar de sujetarse para este tipo de feminismo, pues está fuera de moda, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que diría este feminismo? No, tú eres independiente, tú eres libre, o sea, aunque estés casada, tú debes de hacer lo que tú quieras. Eso va contra la Escritura. Porque aquí Colosenses nos dice que las esposas deben de sujetarse. Pero aquí viene lo interesante. ¿Están listas, hermanas? ¿Sí? Porque no quiero que suene esto a regaño para ustedes. No. ¿Ok? ¿Está bien? Pero viene algo muy interesante. ¿Por qué es esa sujeción? Porque esa sujeción debe de ser por respeto a la posición y a lo que es la responsabilidad que Dios le ha delegado al esposo. Ahí ya cambia, ¿verdad? La cosa. Porque ahí ya nos comienza a dejar una responsabilidad a nosotros como esposos. Es decir, ok, tu esposa va a comprender que se debe de sujetar a partir de la premisa de que tú eres el responsable en tu casa, hombre, delante de Dios por tu hogar. Y eso también no se habla mucho, ¿verdad? Porque también, desgraciadamente, el feminismo mal enfocado le ha quitado esa autoridad al hombre. ¿Qué ha hecho? Ha hecho, no, yo me encargo de mis hijos, no, yo los guío, yo los educo, yo esto, tú no te metas, tú vete a trabajar y traes dinero para la casa. Grave error, grave error.
porque se les ha cortado esa autoridad que deberían de tener. Ahora, aquí quiero decir algo con mucho cuidado, porque esto es un aspecto más como teológico de interpretación, ¿ok? Pero aquí yo alcanzaría a entender, ¿verdad? Que está hablándole Pablo principalmente a matrimonios creyentes, donde los dos son creyentes. Y esto deja una pauta muy grande. Déjale pongo un ejemplo. A mí me ha tocado alguna vez llegar a dar consejería a hermanas que llegaron a pasar alguna situación en su casa con su esposo de violencia. Una situación donde ya hubo sangre, donde hubo peligro no solamente para la esposa, sino hasta para los hijos. Hubo una ocasión, les voy a platicar una muy particular, donde una hermana se ve unido a un hombre que padecía o tenía más bien una adicción a las drogas. Ella ya había tenido una relación anterior y tenía una hija de esa relación anterior. Entonces este hermano, bueno, no sé si era hermano, esta persona llegaba y llegaba muy drogado y llegaba violento con ellas. ¿Usted cree que estaban en riesgo tanto ella como la muchacha que vivía con ella? Claro que sí. Y aquí es donde es importante poner atención y hacer interpretación. Por eso lo digo con cuidado, ¿ok? Con mucho cuidado. Creo que mal haríamos como consejeros o pastores el decirle a esa mujer, no se preocupe, usted siga orando, ¿verdad? Y aunque llegue y la siga golpeando, usted siga orando, sujétese. ¿Por qué? Porque ese hombre no ha comprendido, sin duda, es decir, no tiene claro que él es un vínculo de bendición de parte de Dios para su casa. Y entonces, como dice la Escritura también, que nos habla debajo del cielo, hay leyes. ¿Cuántos están de acuerdo que hay leyes? ¿Y qué es lo justo entonces? Decirle a esa persona, hermana, con todo respeto, ve y pon un acta en contra de esa persona, porque tu vida y la de tu hija está en riesgo. Y eso no lo va a ver mal Dios, porque Dios ha establecido autoridades debajo del sol. Y si cualquiera de nosotros entramos a un Oxxo y queremos robar a la cajera, aunque seas el mejor cristiano del mundo, ¿a dónde te van a llevar? No creo que Dios vaya a decir, no se lo lleven porque es mi hijo. Tú tienes que pagar lo que tienes que pagar conforme a lo que está debajo del cielo. Esto lo digo con mucho cuidado, ¿ok? Lo digo con mucha precaución. ¿Pero por qué lo quiero decir así? Porque la esposa entonces debe someterse voluntariamente a su esposo, es decir, no a los hombres en general. No se habla de una sujeción bajo los hombres, sino bajo su esposo, no como inferior a él, ni en violación de su ética cristiana, sino honrando las responsabilidades y la autoridad de su esposo como cabeza de familia. Entonces aquí como que va una enseñanza implícita, ¿ok? Recordemos que en la interpretación bíblica vamos a tener enseñanzas explícitas, pero también vamos a tener enseñanzas implícitas. ¿Cuál es la enseñanza explícita o abierta aquí? Que la esposa se debe ¿de qué? De sujetar. Pero ¿cuál es la enseñanza implícita? Esposos, ustedes son responsables. Se va a sujetar a ti porque tú eres responsable delante de Dios. Va a confiar en ti porque ella va a estar confiando que tú tengas una buena relación con el Señor. Va a confiar en ti porque ella va a estar descansando en que tú oras, en que tú lees la Escritura, en que tú estás buscando intimidad con Dios. Ya cambia ahí la sujeción, ¿verdad que sí? Ya no se ve como algo así, tengo que sujetar. Es porque estás confiando, ¿no? Y eso nos deja a nosotros los hombres una gran obligación. Es por eso que enseguida menciona que los maridos debemos de ¿qué? ¿Qué debemos de hacer los maridos? Según lo que dice ahí la Escritura, maridos ¿qué? Ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Aquí me encanta cómo Pablo es tan enfático, porque si usted lo analiza, se daría cuenta que dice maridos y sería suficiente con decir amen a su esposa. ¿Pero qué dice? Ame cada uno. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no quería que ninguno se le escapara. Porque a veces los hombres somos muy buenos, ¿va? Para decir, bueno, pero es que entiéndanme, pues estoy trabaje y trabaje. Entiéndanme, pues estoy.
excusarnos. Pero aquí Pablo, y eso es algo, era una herramienta que utilizaba mucho en el énfasis Pablo. Aquí vemos, maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Muy interesante ver aquí algo en la escritura, y es lo siguiente: esposas, ¿sabían que de manera directa la Biblia nunca menciona realmente que como una obligación o un deber o un mandato? Realmente nunca dice esposas amen a su esposo. Usted búsquelo y va a ver que no. ¿A quién se lo dice? Al esposo. Al esposo le dice ama a tu esposa. Porque hermanos, si nosotros amamos a nuestra esposa, y estoy hablando de un amor práctico, no estoy hablando nomás de decir te amo mi amor, ¿verdad? Y nunca hacer algo con lo que realmente demuestres que es importante para ti, que la amas. Pero entonces si tú amas a tu esposa, ¿qué vas a recibir a cambio? Amor y respeto y honra y muchas cosas más. Lo vas a recibir a cambio. Por eso aquí dice la escritura: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Tanto la enseñanza o la ordenanza que da aquí Pablo a las esposas como a los esposos, la da después de haber mencionado que necesitamos estar puestos en Cristo, fijos nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque si no estamos en Cristo, esto va a ser muy difícil. Mujeres, si no están en Cristo, va a ser muy difícil que se sujeten a su esposo. Hombres, si no estamos en Cristo, va a ser muy difícil que amemos a nuestra esposa. Por eso viene ya como consecuencia viene ya como esa práctica que mencionábamos. ¿Vamos claros hasta aquí? Amén. Dice que no la traten con aspereza. Y aquí hay algunos teólogos que dicen que se refiere a esas acciones o responsabilidades que la esposa regularmente llega a tener en el matrimonio. Y es que aquí hay que reconocer algo también, y eso nos queda muy claro a todos, ¿verdad? Las mujeres tienen muchas responsabilidades en casa. Y en estos días, aparte de trabajar, de hecho se han hecho estudios por ahí socioeconómicos que mencionan que si a una mujer se le tuviera que pagar por lo que hace en casa, tendría un sueldotote. ¿Sí o no, hermanas? ¿Verdad? Sería padre meter una iniciativa así, ¿verdad? Que el gobierno les diera por lo menos un 50% de eso, ¿no? ¿No estaría bien? Que dijera algo, a ver, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Y qué se dedica a hacer con ellos y esto? Y a partir de eso le llegara un cheque al mes. Estaría padre. Pero, ¿por qué lo dice entonces aquí? Porque nos dice a los esposos, antes de ser áspero con tu esposa, haz una pausa y piensa en el día que tuvo. Piensa en las obligaciones que tuvo. Porque realmente, por ejemplo, por naturaleza, la crianza de un niño está más apegada a una mamá, ¿sí o no? Cuando eres pequeño como que recurres más a tu mamá, pero ya está la gran labor del padre, ¿no? Que si entonces tú estás ahí, entonces también ve, también mi papá está presente. Pero por naturaleza como que va más, te lo voy a poner con este ejemplo, el amamantar un bebé. El niño no busca al papá para eso, ¿verdad que no? Es por naturaleza. Hay un apego precioso ahí. De hecho, hasta químico, ¿verdad? Hay una sustancia que se llama dopamina y serotonina, que en el momento en que el bebé empieza a amamantar o empieza a ser amamantado, esa sustancia se desprende y genera un vínculo con la mamá. Qué precioso, ¿no? Cómo Dios lo tiene eso tan diseñado de manera tan perfecta, sin duda. Pero entonces todas esas labores que tienen las mamás, los esposos debemos de reconocerlo. Y por eso no ser ásperos con ellas, porque se nos da muy rápido. Entre hombres somos ásperos, ¿no? ¿A poco no? O sea, es más fácil que nos echemos carrilla y cosas así. Pero debemos de cuidar mucho esa área con nuestra esposa. ¿Nos queda claro a los hombres? Amén, muy bien. Enseguida viene el entorno también, bueno, de la familia, pero el área de los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ahora sonó menos que cuando les dicen de la reunión, ¿verdad? Que les dicen la reunión de jóvenes y ahorita ¿cuánto? Ahí sonó más. Bueno, hijos, ¿están listos? Porque esto va a estar muy profundo, ¿ok? ¿Qué les pide el Señor aquí a ustedes?
Obedecer. Híjole, ya algunos ya sintieron así como si está alguien al lado, la mamá al lado ya los pellizcó o algo. Dice obedecer siempre. Y si tú como hijo te llegas a preguntar, pero ¿por qué debo de obedecer siempre? Y vuelvo aquí al entorno, ¿ok? ¿Al entorno de qué familia? ¿A qué familia les está hablando aquí? A las creyentes, ¿ok? Ahorita voy a decir por qué. Pero sobre todo hablando de la familia creyente, porque se supone que tus papás están siendo guiados por la sabiduría del Señor y por lo tanto por eso saben lo que te piden y lo que te dicen. Y les pide por eso ser obedientes. Y si tú quisieras saber por qué tienes que hacer eso, la palabra te responde de manera muy práctica y muy concreta. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. No necesitas más explicación. A pesar de que puedes estar en el tiempo de tu vida donde hay muchas preguntas, muchas interrogantes del por qué me piden esto, pero por qué me piden aquello, ¿verdad? Que me dicen, papá, tienes que estudiar, pero ¿por qué tengo que estudiar? Y hijo, ve ahorrando, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ahorrar? Hijo, ve pensando, ya cuando están más grandes, ve pensando en comprarte una casa, ¿verdad? En ya ir haciendo una, ¿cómo se diría? Un ahorro o algo así como de vida, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué me piden tantos esas cosas? Por algo te lo piden tus padres. Ahora, si tú te sigues preguntando por qué son así y por qué tú debes de obedecer, está sencillo, porque eso agrada al Señor. Y hasta ahí. Porque agrada al Señor. Sin embargo, muy importante, muchachos, muy importante, como todo en la Escritura. Obviamente, si tus padres te van a pedir algo que contradice a la Escritura, porque están fuera precisamente del orden de Dios, entonces sí tienes que tú tomar una decisión más apegada a la Escritura. ¿Ok? Esto es muy importante dejarlo en claro, pero siempre va a ser una decisión donde también busques honrarlos. No en rebeldía, no decir, no voy a hacer nada de lo que me dicen, no, sino por lo menos tomarte el tiempo para explicarles, mira, yo considero que por mi creencia, por mi fe en Cristo, que esta situación es así y así. Entonces yo te amo mucho, papá, te amo mucho, mamá, oro por ustedes, pero esta situación no la puedo yo acatar, porque se presentan a veces situaciones así. Y eso sobre todo se los digo a los chicos que son mayores de edad, a ellos, ¿ok? A los que ya son mayores de edad. Muy importante esto. Enseguida le habla a los padres y a los padres nos dice, no exasperen a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no los desanimemos. ¿Qué dice ahí la Escritura? Dice entonces, padres, porque eso agrada al Señor, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos desanimar o exasperar a nuestros hijos? Bueno, lo podemos hacer cuando les mandamos o les pedimos cosas triviales, cosas irrazonables, cosas humillantes o abusivas. Sí sucede que a veces se le llega a pedir a los hijos algo que es irrazonable, algo que es en ese sentido hasta humillante o abusivo para ellos. Un ejemplo, cuando tú quieres que tu hijo sea el número 1 en el salón de clases y tenga puros 10. Está bien que lo anheles, pero a lo mejor no va a suceder. Y si no sucede, ¿qué vas a hacer tú? A lo mejor tu hijo se esforzó, a lo mejor le echó ganas, pero en el examen de matemáticas resulta que sacó un 8. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus habilidades ahí lógicas matemáticas no son las que tiene desarrolladas. A lo mejor él llega con 10 en español, ¿verdad? Porque esas áreas las tiene desarrolladas. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Una de dos, que cuando llegue algún compañero de él y entonces te des cuenta que ese pequeño es muy bueno para las matemáticas, caigas en cosas como esta. ¿Ya vistes a tu amigo? Él sí es bueno para las matemáticas. Y tú mira, tu ochote. Lo estás humillando. Las comparaciones, papás, tengamos mucho cuidado con comparar. Ya viste a tu hermana sí lo hace, ya viste a tu hermano sí se porta así, sí se porta así.
Si tienes algo que decirle a tu hijo por cuestión de su carácter y personalidad, tráetelo a solas y díselo a él, pero no lo compares con nadie. Porque entonces vas a crear un estigma en su vida. Y él siempre va a estar queriendo ser mejor que su hermano y todavía peor, a lo mejor va a generar resentimiento en su corazón hacia él. Incluso va a decir, Dios, ¿por qué no me hiciste como mi hermano? Mira, él sí agrada a mis papás. Dios, ¿por qué no tengo la inteligencia de mi hermana? Y van a empezar con esa situación y debemos de ser muy prudentes. El doctor Dobson de Enfoque a la Familia, ¿cuántos han escuchado de Enfoque a la Familia? Casi todos, aquí en el radio normal está, eso está padrísimo. Él dice o recomienda que los papás debemos de tener un día y un tiempo especial y en específico para cada uno de nuestros hijos. Qué gran reto, ¿verdad? Es decir, 1 o 2 horas que tú dediques a tu hijo porque a él le gustan los deportes y le gusta el béisbol. Entonces te vas a ir con tus manoplas y te vas a ir a cachar ahí un ratito, ¿no? Y entonces el otro hijo le gusta más bien el violín. Y entonces, ¿qué agarras tú? Bueno, pues agarras y a lo mejor te sientas ya después con él, y a lo mejor ya sabe tocar y te sientas a ver un concierto de violín con él. Tiempo con ellos. Qué importante es eso, ¿verdad? Pero entonces, a contrario de eso, nos dice pues que no debemos de exasperar a nuestros hijos con esas demandas triviales, irrazonables, humillantes o incluso abusivas. Tampoco con favoritismos o con indiferencia. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo siguiente, con nuestros hijos. Vamos a esforzarnos en lo siguiente: cuando estemos con nuestros hijos, deja a un lado el celular. Deja a un lado el celular. Mira, te voy a compartir algo aquí entre nos, algo que yo me estoy tratando de esforzar mucho en eso. A mí regularmente me llegan muchos mensajes al WhatsApp. Me llegan muchos de todos lados, que de aquí de la iglesia, que del ministerio de tal cosa, que del hermano fulano, la hermana fulana, mengano, perengano, pero todo el día estoy recibiendo mensajes. Y hay veces que incluso hasta me mandan videos de 1 hora, 2 horas, diferentes personas, velos, todo, y platicamos y todo. Y sí, o sea, yo me esfuerzo por verlos. Pero ¿sabes qué hago? Que hay, por ejemplo, cuando estoy con Dariel, que en la casa tomamos la decisión, bueno, yo en lo personal, de dejar de trabajar en las tardes para poder estar con él, y a la mañana sigo con mi trabajo en la universidad, pero en las tardes estoy más con Dariel. Lo que trato de hacer es hacer ese celular a un lado. Porque ya desde ahorita, desde chiquito, él se da cuenta, está con sus dinosaurios y me dice, mira papá, ¿cómo va a morder al otro? Y, quién sabe, y hasta, mira papá, ¿cómo va a morder al otro? A ver si lo estoy viendo o si estoy aquí. Y sí lo he visto alguna vez, que lo he hecho, que me dice algo y estoy yo aquí y me ve a mí y ve al celular. Así como que esa cosa es más importante. Tal vez no lo dice. Pero entonces ahí es bien importante, hermanos, que prestemos atención de esa manera, porque si no, lo que les estamos dando es una indiferencia. Y realmente yo creo que ahorita una de las armas, más peligrosas en ese sentido, sí es el celular. Sí es el celular. Papás, mamás, nos ha tocado ver, ahorita ya pues no salimos obviamente tanto, ¿verdad? Pero antes éramos bien vagos, Azu, Dariel y yo, ¿no? De que íbamos una tarde a un centro comercial, ahí caminar y comprarnos un helado, y a veces a otro lado a otra cosa y así, ¿no? Al cerro, nos íbamos al cerro, ahí a cortar nopales y tunas y lo que fuera. Pero nos llegó a tocar ver mucho papás que están con los niños, pero están aquí. Y los niños por todo alrededor y ellos aquí. Y mamá, ¿qué sabe qué? Nos ha tocado ver niños llorando. Porque el papá está aquí. Y peor, papás que se enojan porque los interrumpen de su celular. Y después crecen. Y cuando les quieres decir, hijo, esto no lo hagas, ¿sabes qué pasa? Ay, papá, ahora sí te importa. Qué importante. Qué importante. Entonces aquí cuidar esto, de no ser indiferentes con ellos, sino al contrario, de tratarlos tiernamente y con misericordia.
con misericordia, porque ellos están chiquitos, ¿verdad? O ya grandes, pero ser misericordiosos con ellos, porque si no, hermanos, vamos a correr en el peligro de romper su espíritu. Y qué triste es cuando los papás son una de esas personas en la vida que rompen el espíritu de una persona, de un ser humano, cuando deberían de ser lo contrario. Los que estén ahí siempre, que estén ahí siempre, siempre con ellos, atentos con ellos. Qué importante es esto, lo que nos dice aquí Pablo, ¿verdad? ¿Seguimos todos aquí? Amén. Muy bien, vamos a continuar para ya ir hacia la recta final. Perdón. Versículo 22. Bueno, aquí veíamos se supone que en todo mi rollo que me acabo de echar debí de haber puesto esta imagen y no lo puse, ¿verdad? Bueno, la familia del creyente ya está. Pero ahora viene el siguiente aspecto. Versículo 22. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Muy bien, podríamos decir, oye, pero la esclavitud ya se abolió, en cierta manera. Porque aquí todavía vemos varios que tenemos que entrar de las 8 de la mañana a las 3:30, ¿verdad? Y todavía tenemos que cumplir con un horario y unas órdenes, ¿sí o no? Bueno, es una manera de servidumbre, por no decir esclavitud, porque no quiero que suene feo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición, amén. El trabajo es una bendición. Pero entonces podemos aplicarlo a las autoridades. ¿Qué debemos de hacer respecto a las autoridades? Obedecerles, tratar de agradarlos, servirles con sinceridad. En nuestro trabajo, en el empleo que tenemos, hermanos, debemos de tener esa actitud. A veces va a haber cosas que no nos van a agradar mucho. A veces va a haber cosas que podamos pensar que son injustas, pero debemos esforzarnos a que vean en nosotros a aquel en quien hemos fijado nuestros ojos. Amén. Porque si hemos fijado nuestros ojos en Cristo y estamos ahí perplejos con el Señor Jesucristo, entonces debemos de reflejar eso en nuestro trabajo y deben de verlo. Deben de ver que nosotros estamos apegados a Cristo y eso se va a ver con nuestra actitud. El Señor Jesucristo habló de la milla extra, aunque esto tiene muchas aplicaciones teológicas, pero una cosa muy interesante es cuando les dice que si alguien les pide llevar ¿cuánto? Una milla, una carga, que la lleve ¿cuántas? 2. Y esto lo dice porque en el tiempo del Imperio Romano, sobre todo cualquier soldado o autoridad romana tenía el derecho de detenerte y de decirte, llévate esto, ayúdame a cargar esto, y tú tenías que llevarlo por lo menos una milla. Pero Jesús, que siempre eleva el estándar, amén, ¿qué les dice? Llévala 2. No la lleves una, o sea, no la lleves la que te toca nada más o la que estás obligado, sino llévala ¿qué? Una más. ¿Qué habla esto, hermanos? De actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Yo sé que aquí hay gente, gloria a Dios, muy talentosa, gente que le ha llenado de Dios de dones, de talentos, y entonces esos deben de brillar en tu trabajo. Deben de brillar. Si eres maestro, debes ser reconocido de que eres un buen maestro. Es más, los alumnos deben de añorar que tú les des clase, porque deben de ver algo especial en ti. Y así en cada una de las áreas en las que estés. Ahora sí voy a dejar poquito la imagen que tengo ahí, ¿verdad? Porque también hace rato la dejé nomás 2 segundos. Pero cualquier área en la que trabajes, debes de honrar a Dios en esa área en la que estás. Obedeciendo, tratando de agradar a las autoridades y de servirles con sinceridad. Y entonces viene el versículo 23, que dice lo siguiente. Dice, ¿este ya lo habíamos leído? Sí, ¿verdad? El 22, ok. Dice así, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Perdón, el 22 no lo habíamos leído. Voy a regresar al 22, hermanos. Dice, esclavos, ya repito, ¿verdad? No lo tomemos tan personal, ¿verdad? Pero sí tomémoslo de manera práctica. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. ¿Cuántos tememos al Señor? Por su gracia. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debido a eso debemos de servir
a las personas para las quienes trabajamos, a las instituciones para las que trabajamos, a las dependencias para las que trabajamos. Y entonces dice el 23, trabajen enojados, porque las cargas que les imponen son muchas y el aguinaldo que les dan es poco. ¿Verdad? Ese sería Alex Marín 3.5, alguna cosa así. Pero ¿qué dice aquí? Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. En todo lo que hagan. Como si fuera ¿para quién? Para el Señor y no para la gente. Esto nos cambia también toda la perspectiva. Amén. Porque sí, hermano, si estás pensando en tu jefe que te trata mal, pues va a ser difícil que lo hagas bien. Pero si estás pensando, Señor, eso que me están pidiendo lo voy a hacer como si fuera para ti. Entonces cambia. ¿A poco no? ¿Verdad? Muy importante. Es entonces que aquí también a esta área, a este entorno, traemos esa vida en Cristo que tenemos como iglesia. Y empezamos a bendecir a nuestra familia y empezamos a bendecir también el entorno, por ejemplo, del trabajo. Entonces vemos que lo debemos de hacer como si fuera para el Señor. Vamos al versículo 24. Dice así: recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es ¿quién? Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. ¿Cuántos sabemos eso? Si te piden hacer un trabajo y no lo haces bien, ¿qué va a pasar? De pérdidas te van a regañar, ¿verdad? Y a veces hasta enfrente de la gente, ¿verdad? Por ahí yo tuve una jefa que yo aprecio mucho, una gran figura en el área de las bibliotecas a nivel nacional y de carácter fuertísimo. Fue una persona que amamos mucho en el tiempo que estuvo allí con nosotros. Y recuerdo muy bien porque ella ya en su edad ya como de 70 años te pedía algo y bueno, tenía a cargo como 100 personas, 100 personas. Y te pedía algo y a los 2-3 días te hablaba. ¿Cómo va con eso? Entonces decías, ya se la ha de haber olvidado, ¿verdad? No, te hablaba y te preguntaba. Por eso sí, cuando se hace algo mal, a veces, aunque estuvieras con tus compañeros, llegaba y ahí, órale, ¿verdad? Y pues te tocaba enfrente de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hiciste mal. A lo mejor no fue la mejor manera, pero ahí se aplica, ¿no? Pero si hacen lo que está mal, ¿qué? Recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Y esto tiene esa aplicación en ese caso, pero se aplica para otras cosas también. Dice, ¿por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Y obviamente aquí la aplicación más concreta es en relación de cuando no hacemos las cosas o no vivimos una vida que agrade a Dios. Y entonces estamos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos ofendiendo a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si hacemos malas cosas, hermano, tengo que decirte, va a haber un pago. Va a haber un pago. A veces pensamos en una misericordia de Dios, que sí es cierto. Dios realmente no nos ha pagado como nos merecemos, pero sí hay consecuencias. Y rápido te menciono 2 casos para que lo recuerdes bien. Puedes ver a un Sansón que Dios le había dado algo precioso en su vida para servir a su generación, pero él decidió servir su carne. Eso fue lo que hizo. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Recibiría el pago que merecía? Muy probablemente. Te puedo hablar de un David, de un rey David, que a partir del pecado con Betsabé empezó a recibir una serie de situaciones que pegaron mucho en su familia. Que años después, ¿qué fue a lo que llegaron? Traiciones en su casa, aún incesto y violaciones entre sus hijos. Uno de sus hijos lo quiso traicionar a Absalón. Eso es un pago por lo que se hace mal. Ese deseo que nació en el corazón de David cuando estaba allí donde estaba y vio a Betsabé y dejó que se arraigara en su ser y lo llevó a la práctica, llevando incluso a la muerte al esposo de esta mujer para quedarse con ella, tuvo un pago. Eso nos debe de quedar muy claro como creyentes, hermanos, porque es claro que somos salvos por gracia,
pero esta vida es de acciones. Y cada acción, como dice por ahí esa ley, merece una reacción. Sí, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Algo va a suceder por cada cosa. Entonces aquí dice la Escritura, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. ¿Ok? Interesante esto. Muy importante que nosotros recordemos esta parte de que debemos estar bien en cuanto a lo que tenemos que hacer en las áreas en las que nos desarrollamos. Vamos a terminar con creo que aquí no, perdón, no lo puse aquí, pero se los voy a leer. El versículo 4, el capítulo 4, versículo 1, que ahora habla de los amos, es decir, de aquellos que son jefes. Tal vez tú tengas en tu trabajo un área de autoridad, tal vez tienes gente bajo tus órdenes, tal vez tienes empleados, ¿ok? Y aquí la Escritura dice, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces, si tenemos autoridad sobre otros, hay que ser justos e imparciales y recordar siempre que tenemos un amo en el Señor. Y esto también aplica, hermanos, también para el área ministerial, y también lo quiero dejar en claro esto, muy importante. Dios va a haber momentos en que si tú tienes un llamado fuerte de Dios, probablemente Él te ponga en un lugar de autoridad. Y entonces, por estar en ese lugar de autoridad, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ensañar con la gente? ¿O vas a ser justo e imparcial y vas a amarles? Vas a recordar, tienes que recordar que tienes a un amo que es Cristo Jesús. Si en algún momento el Señor te pone en esa autoridad, recuerda eso, hermano. Tienes un amo, alguien a quien tienes que darle cuentas, que es Cristo, y Él está viendo cómo tratas a los demás. Y en eso también honramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión: nuestro entorno social debe de conducirse acorde a la Escritura. Cristo debe de ser el Señor de nuestro entorno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado para escuchar, Señor, de tu palabra, para poder aprender más de ti y recibir la guía de tu Espíritu Santo, que seguramente ha hablado a nuestros corazones de diferentes maneras, a diferentes aspectos de nuestra vida. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a realmente fijar nuestros ojos en ti para poder bendecir el entorno también en el que tú nos has puesto, comenzando por nuestra familia. Ser de bendición para nuestra familia y honrarte a través del trato que tenemos, del amor, la responsabilidad que tenemos para nuestra familia. Ayúdanos también, Señor, a honrarte en el entorno de trabajo o laboral que tengamos, donde nos desenvolvemos. Ayúdanos también a llevar esa presencia tuya en medio de nuestro trabajo, y que siempre recordemos que todas las cosas que hagamos las debemos de hacer como si fueran para ti, porque entonces vamos a ser más reverentes y vamos a hacer las cosas de una mejor manera, Señor. Ayúdanos a recordar esto. Ayúdanos a ser justos e imparciales si tú nos has dado autoridad sobre de otros. Ayúdanos, por favor, Señor, a recordar que tú eres nuestro amo, que tú eres nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guías en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, como cada domingo te agradecemos por hablarnos a través de tu palabra, y en esta parte sobre todo que es más práctica, ayúdanos a en verdad que nuestras acciones sean coherentes con lo que decimos ser, pero también ayúdanos sobre todo a pasar ese tiempo contigo, cada día llenarnos, Señor, de ti, porque separados no podemos, a entender que si no estamos pasando tiempo en oración, no nos humillamos ante ti cada día, no doblegamos, Señor, nuestra voluntad hacia ti,
No permitimos que tú nos hables cada día a través de tu palabra y nos confrontes, Señor. No vamos a poder lograr todo esto, necesitamos de ti. Pero tú que ahora ya nos das la fortaleza, Señor, ahora que también nosotros seamos responsables y queremos exaltarte y poner tu nombre bien en alto, que otras personas también puedan creer en ti porque te ven a ti a través de nuestras vidas, Señor, y que cuando lleguemos y les prediquemos el Evangelio, para ellos sea coherente. Ayúdanos, Señor, muéstranos cualquier parte, Señor, de nosotros que no te agrada, Señor. Si hay algo en nosotros y que no nos damos cuenta, muéstranos, examina nuestro corazón, como decía el salmista, y ayúdanos en verdad vivir, Señor, para agradarte. Ya vivimos para ti ahora que te pertenecemos, como Cristo Jesús, que Él ya no vivía para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre. Queremos vivir de igual manera. Antes que anteponer nuestros derechos o nuestras preferencias, pensar en qué te agrada a ti, Señor, y estar dispuestos a morir cada día a nosotros, Señor, y tomar nuestra cruz y seguirte. Que esa sea la forma en cómo te demostremos nuestro amor, no solamente porque te lo digamos, Señor, que te cantemos cada domingo que te amamos, sino que realmente lo llevemos a la práctica. Ayúdanos a crecer, a ser cada vez más como Cristo Jesús. Padre, te pedimos todo esto. Yo te pido por la iglesia, Señor, que tú los guardes, que tú los libres de todo mal y que te amen cada vez más. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias a toda la familia que nos han acompañado. Gracias a los que estuvieron en la transmisión con ustedes. Que pasen un excelente domingo, una excelente y bendecida semana. Les amamos mucho. Gracias.